En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa Me amó y se entregó por mí. El día de hoy vamos a abordar un tema diferente a lo que hemos estado meditando en su curso, meditando la palabra de Dios para amarle más cada día. Ese es el curso que estamos llevando normalmente. Pero hoy, en una preparación a la solemnidad del día de Pentecostés, y de hecho serviría este tema para cualquier momento de nuestro año litúrgico, de nuestra vida, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en nuestra vida. Su hermano y servidor Ludwig Salvador Cardona Gómez. Y les decía que se acerca la solemnidad de Pentecostés. Quisiera hacer una anotación litúrgica en primer lugar, porque yo les digo la solemnidad, no digo la fiesta de Pentecostés. En la Sagrada Liturgia, la Iglesia ha determinado cierta categoría para las celebraciones en la Iglesia. La más grande de ellas, la más importante, es la solemnidad. Entre algunas características que posee la solemnidad, es que posee oraciones propias. Es decir, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, las oraciones, la oración postcomunión. El prefacio también es propio de esta celebración. Tiene dos lecturas. Normalmente es una lectura del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. El Evangelio se relaciona directamente o muy cercanamente a lo que se está celebrando. Y así toda la celebración gira en torno a este tema. Y dicho sea de paso, todos los domingos tienen el rango de solemnidad. Se proclama el credo también. Entre las características que tiene la solemnidad, y precisamente Pentecostés, con el que termina el tiempo de Pascua, es el día, la celebración con la que termina el tiempo de Pascua, la cincuentena pascual, es una solemnidad. Entonces por eso es que les menciono lo de la solemnidad de Pentecostés. Se los digo por si en algún momento, cuando ustedes estén en la celebración de la Eucaristía, ya sea el monitor, incluso el sacerdote, llega a decir, y en esta fiesta de Pentecostés, recordemos que según la Sagrada Liturgia no es fiesta, es solemnidad. Entonces, dando esta pequeña introducción litúrgica, quiero compartir con ustedes ahora este tema, porque sentí en mi corazón la semana pasada, hoy que es martes 19 de mayo de 2026, hace unos 4 días aproximadamente, yo sentí en mi corazón la necesidad de grabar un tema sobre el Espíritu Santo y precisamente abordar algunas cosas que no se mencionan normalmente dentro de las homilías o en algunos estudios que se habla sobre el Espíritu Santo. Y es muy rica, es inabarcable la enseñanza sobre el Espíritu Santo, es decir, nunca podremos estudiar todo sobre el Espíritu Santo, ni sobre el Padre, ni sobre el Hijo, por supuesto. Pero en tantas ocasiones hay algunos aspectos que son muy importantes para tener una auténtica devoción al Espíritu Santo, pero las estamos abandonando, las estamos perdiendo. Y por ello también es que nuestra fe, muchas veces en el Espíritu Santo, no es como debería ser, se está desaprovechando. Pero vamos ya ahora a estudiar este maravilloso tema. Que el Señor Jesús nos ayude y que nos dé la gracia del Espíritu Santo para meditar sobre este importante tema. El Espíritu Santo es Dios, es lo primero que tenemos que decir. ¿Y por qué? Porque en tantas ocasiones, ya lo veremos al final de nuestro estudio, hay algunas ideas un poco extrañas sobre el Espíritu Santo y que podrían estar influidas por algún tipo de enseñanza pagana o alguna mala enseñanza católica también podría ser. Hay algunas sectas protestantes en las que no se cree en el Espíritu Santo, se cree solamente en el Padre. Otras que hacen un énfasis específico en el Hijo. Es lo que los teólogos han llamado el cristomonismo, es decir, una relevancia, una importancia del Señor Jesús que deja en la práctica
fuera al Padre y al Espíritu Santo. Es como quien dijera solamente el Señor Jesús es Dios y Él es la persona, o si los tres son reconocidos como personas divinas, el Señor Jesús es la persona divina más importante. Y sobre Él entonces se está fundamentando toda nuestra vida espiritual. Puede suceder también, aunque también puede pasar que hayan algunos, ya aquí ya no serían protestantes, sino que serían otro tipo de sectas, como los testigos de Jehová, que hablan solamente del Padre, que ellos le llaman Jehová. Aunque ese ya sería otro tema de estudio, porque ellos tergiversaron el santo nombre del Señor. El tetragrama sagrado, la Y, la H, la W y la H. Solo hago aquí una acotación breve sobre esto. Ellos intercalaron esta, es una palabra sin vocales, el hebreo se escribía sin vocales, hasta lo que llaman los biblistas el texto masorético. Los masoretas introdujeron vocales en el hebreo. Entonces de ahí podemos ver la palabra Adonai, que tiene 3 vocales, la A, la O y luego la A. Entonces algunos protestantes unieron al tetragrama sagrado, después de la Y, la A, después de la H, la O, después de la W, la otra A y después la otra H. Entonces sonaría algo así como Yahová. Pero en alemán, hasta donde tengo entendido, el nombre del Señor, este tetragrama sagrado, que yo no lo pronuncio por reverencia y porque soy un hombre de labios impuros, entonces ese nombre del Señor no inicia con la Y, sino que con la J. Entonces por ahí algo así como Jehová podría irse derivando y ha llegado a nuestros tiempos como Jehová. Pero bueno, esta es una aclaración que considero pertinente en este momento, porque hay muchos que se hacen llamar cristianos que desprecian el Espíritu Santo, pero también hay algunos que le dan una relevancia solo al Espíritu Santo y se olvidan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas divinas que no pueden ser separadas, y yo no puedo glorificar al Espíritu Santo y despreciar o valorar menos al Padre o al Hijo. Entonces vayamos viendo. El primer punto que tenemos que decir es que el Espíritu Santo es Dios, así como es el Padre y como es el Hijo. Es una de las mayores revelaciones del Señor Jesús, porque el Señor Jesús, cuando estuvo con nosotros en la tierra, bueno, con la humanidad pues que estaba en ese tiempo, el Padre ya se sabía, el pueblo de Israel tenía una fe monoteísta, un solo Dios, el Padre. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Ante Él te postrarás, y todo lo que dice el libro del Éxodo. Para ellos no había ningún problema. Pero cuando el Señor Jesús viene y les dice, el Padre y yo somos uno mismo, ahí empezó a chocar. O cuando dice el Señor Jesús en San Juan 8:58, antes que Abraham existiera, yo soy. Y entonces dice el texto que los judíos quisieron tomar piedras para aventárselas al Señor. Porque el Señor Jesús, nosotros leemos el texto y no comprendemos en su magnitud lo que esto significa. El Señor Jesús les estaba diciendo, antes que Abraham existiera, yo soy Dios. Pero de ahí viene también y nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Entonces el Señor Jesús viene a revelarnos ya el misterio de la Santísima Trinidad, que en cierto modo ya estaba en los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Recuerdo ahora de un texto que no lo voy a presentar aquí en las diapositivas, la teofanía de Mambré, en el libro del Génesis, cuando dice que se acercan 3 hombres, 3 personas, y Abraham reconoció en ellos a Dios, a la presencia de Dios, y entonces les dice, Señor mío. 3 personas se presentan, pero Abraham la reconoce como uno solo. Entonces ahí ya hay una revelación un poco temprana de la presencia de Dios como 3 personas de la Santísima Trinidad. Ya les decía, el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo está presente desde los primeros textos del Antiguo Testamento. Basta recordar el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2, cuando dice que en el principio todo era un caos,
pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El libro de los Números, en el capítulo 11, versículo 17, también nos habla sobre el Espíritu Santo. El capítulo 27, versículo 18 del libro de los Números también nos habla. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9, cuando se da la despedida entre el profeta Elías y el profeta Eliseo, que ese es un problema que también quisiera mencionarlo. No lo había considerado hablar sobre esto, pero cuando yo pertenecía al grupo de Renovación Carismática Católica, ya lo he contado en otros programas, entre los años de 1991 y 2001, yo escuchaba frecuentemente que cuando hacían alguna oración decían: Señor, danos una doble porción de tu Espíritu Santo. Porque estaban fundamentados erróneamente, por supuesto, en este texto del segundo libro de los Reyes. El Espíritu Santo no es una comida, no es un plato de comida, no es un pastel, no es una pizza, no es cualquier cosa que ustedes, una lasaña, algo que ustedes puedan pensar para pedir una doble o triple porción. El Espíritu Santo no se da por pedacitos. No es que miren, aquí a él le va a tocar solo un 1% del Espíritu Santo, pero el santo tiene un 10 o un 15% del Espíritu Santo, o él tiene una doble porción del Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo llega totalmente a la vida del ser humano. Por el sacramento del bautismo hemos recibido la gracia del Espíritu Santo, la inhabitación de Dios en el corazón del ser humano. Inhabitación, habitar en. Ese in significa en. El Espíritu Santo habita en la persona, en el creyente, desde el santo bautismo. Y se nos reafirma en el sacramento de la confirmación, para ser sus testigos, para ser sus soldados, para proclamar a tiempo y a destiempo su palabra. Hacerlo con hechos y palabras también. Consideré también importante en este momento hacer esta aclaración, porque el Espíritu Santo, insisto, no es un plato de comida o de bebida que se dé doble o triple porción. Es un error en el lenguaje, pero lo que posiblemente se quería manifestar en ese tipo de oraciones es: Señor, danos la fuerza y la gracia de tu Espíritu Santo para que respondamos generosamente a tu llamado. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 24, también nos menciona algo sobre el Espíritu Santo, y así otra serie de textos. Quise traer a colación solo estos porque son abundantes los textos bíblicos que nos hablan sobre el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Pero la revelación plena nos llega con el Señor Jesús. El Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 en adelante, nos menciona que Él reúne a sus discípulos, a los apóstoles, y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando llegan a Cesarea de Filipo, les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles empiezan a decir, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, o que alguno de los profetas del Antiguo Testamento, otros dicen que eres Juan el Bautista. Pero el Señor Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Así podríamos nosotros preguntarnos ahora: ¿quién decimos nosotros que es el Espíritu Santo? ¿Quién es para nosotros? ¿Qué hemos entendido que es el Espíritu Santo? Obviamente entenderemos, poniendo esta imagen que viene a mi mente en este momento, la comprensión sobre el Espíritu Santo, digamos que sea un océano. Nosotros podríamos comprender tal vez una gota de ese océano. Comprendemos nada prácticamente sobre el Espíritu Santo, pero ese nada, ese poquitío que podemos entender sobre el Espíritu Santo, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué hemos entendido que es el Espíritu Santo? O mejor dicho, más que ¿qué hemos entendido que es? ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? ¿Qué dice la gente que es el Espíritu Santo? Algunos dicen: es la fuerza de Dios, es el poder de Dios, es la gracia de Dios. Recuerdo que en alguna ocasión el cantante y predicador católico Martín Valverde, para el año de 1998, quienes ya tenemos algunos años y estábamos en la iglesia en ese tiempo, recordamos que como preparación al jubileo del año 2000,
se hicieron 3 años de estudio sobre las personas de la Santísima Trinidad. Año 97 sobre el Señor Jesús, 98 sobre el Espíritu Santo y 99 sobre el Padre. Entonces, para el año 98 él grabó un tema que se llama Ven Espíritu Santo. Y entonces él decía, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es la energía, creo que decía en algún momento. Pero dice, si fuera así, él sería la fuerza, la energía. Pero digo, no puede ser ni la fuerza ni la energía. Aunque fuera esa fuerza con F mayúscula o energía con E mayúscula, como para decir es lo máximo, es la máxima energía, la máxima fuerza, no es así. El Espíritu Santo es una persona divina, no es ni fuerza, no es energía, no es poder, no es luz, no es algo, es alguien. Entonces hay que tener purificado eso, porque muchas veces nosotros pensamos de que sí, es aquel poder que Dios nos da y que nos concede. No, Dios se revela, se da a sí mismo. La Constitución dogmática sobre la Palabra de Dios, sobre la Sagrada Escritura, Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, dice en el número 2, Dios quiso revelarse a sí mismo, Dios se entregó a sí mismo. Entonces, ese Dios que se revela, quiso Dios revelarse a sí mismo, el Espíritu Santo se revela a sí mismo. Por eso, aquí está lo que yo les decía hace un momento. Lo que podamos decir nosotros del Espíritu Santo es nada en comparación de lo que Él es y lo que Él nos quiere transmitir. Aquí hay algunos símbolos sobre el Espíritu Santo. Como no podemos hablar de Él, así como el Señor Jesús, que San Juan 1:14 nos recuerda. El Verbo, es decir, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos la imagen impresa del Señor Jesús, tanto en la sábana santa como en el velo de la Verónica. Tenemos alguna idea del Señor Jesús como fue. El Padre sabemos, el Señor en la palabra de Dios dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Aunque algunas personas por ahí, en algunos canales de YouTube pseudo católicos, es decir, semicatólicos, andan diciendo, es que el Padre se le apareció a no sé quién. Le hizo una revelación el Padre a no sé qué persona. El Padre ha sido visto por tal persona. Eso está en contra de la palabra de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice la Sagrada Escritura. Pero entonces con el Espíritu Santo es un poco más difícil, porque hay imágenes del Padre Eterno que son muy pocas, pero hay algunas imágenes de Él. Pero con el Espíritu Santo se ha traído alguna costumbre de hablar de agua, de aceite, de fuego, de nube, de un sello, de las manos o el dedo de Dios, o la paloma, porque tratamos de decir en cierto modo lo que Dios hace en nosotros. El sello, Efesios 4:30, dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Por eso dice San Pablo que no entristezcamos al Espíritu Santo. Pero no se puede entristecer a un fuego, no se puede entristecer a un aceite, el agua no se puede entristecer, ni una nube, ni una paloma. Bueno, la paloma podría hacer que tenga sentimientos y que se entristezca, pero las demás cosas no se pueden entristecer. Una persona sí se puede entristecer. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Preguntémonos qué es lo que nosotros conocemos sobre el Espíritu Santo y purifiquemos esas enseñanzas que posiblemente estén torcidas. Ahora, el Espíritu Santo es persona divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas divinas. Lo dice el primer concilio de Nicea. Concilio de Nicea primero en el año 325, como nos enseña el padre Luis Mariotti, que de Dios goce, en su libro Abba Padre, en la página 39. Aquí tomo de él literalmente esto y por eso lo voy a mencionar. Afirma la unidad de Dios y la divinidad de Cristo. Jesucristo es Hijo de Dios, engendrado por el Padre como unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero.
engendrado y no creado, de la misma naturaleza, de la misma naturaleza que el Padre. Eso significa que el Padre e Hijo son distintos como personas, pero se identifican en la misma naturaleza o sustancia divina. Es muy difícil y de hecho es imposible explicar la relación de las personas divinas, si lo queremos hacer de una manera plena. Entre las cosas que yo he oído, estudiado y reflexionado, me ha parecido lo más adecuado explicar la relación de las tres personas divinas de esta forma, aunque son distintos cada uno. El Padre como el Creador, el Hijo que fue el Redentor, el Salvador, y el Espíritu Santo que es el Santificador. Son tres personas distintas. Imaginemos a tres personas distintas en un salón, en un patio, en un campo, en donde nosotros queramos ubicarlos. Pero lo que está pensando en un momento determinado, en este momento lo que está pensando uno de ellos, lo están pensando los otros dos. Lo que está sintiendo uno, lo están sintiendo los otros dos. Eso es imposible en nuestra relación de personas humanas. Y lo traigo como ejemplo con mi familia. Estamos con mi esposa, mi hijo y yo. Estamos los tres comiendo, estamos pasando un momento divertido. Puede ser que yo esté pensando en cómo grabar el siguiente tema sobre el curso, por decir algo. Mi esposa podría estar pensando en lo que tenemos que comprar para la semana en el supermercado. Y mi hijo puede estar pensando en alguna caricatura. Los tres estamos pensando cosas absolutamente diferentes en el mismo momento, estando en el mismo lugar. Pero con las personas divinas no sucede eso. Eso es porque ellos comparten la misma sustancia o esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Es una forma muy humana de explicar o de tratar de explicar la relación, como dicen los teólogos, unión hipostática, es decir, de personas. Hipóstasis es un término griego para hablar de personas. Pero hipóstasis es una persona divina. Unión de personas que en todo momento están pensando, sintiendo lo mismo. Cuando se decidió que el Hijo se hiciera hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres estuvieron de acuerdo en el mismo momento. No es que por una milésima o micra de segundo el Espíritu Santo haya estado en contra del plan del Padre, por decir algo. No sucedió eso. En todo momento ellos estuvieron de acuerdo con el plan de salvación, que se sabía que iba a ser algo difícil, pero aún así ellos estuvieron siempre de acuerdo, por esa naturaleza que ellos tienen como personas divinas. Espero que esto nos ayude un poco a comprender la bendición de las personas divinas. Y aquí quiero solo aclarar algo. Al final del texto del libro del padre Luis Mariotti aparecen unas letras, DS 125. DS es una forma en la que algunos abrevian el libro que algunos teólogos llaman el Denzinger. Enrique Denzinger fue un teólogo, un sacerdote, si no recuerdo mal, jesuita, que se dedicó a recolectar los textos más importantes del magisterio de la iglesia desde sus inicios. Yo tengo el Denzinger, que realmente no se llama Denzinger, se llama el Enquiridion Symbolorum, es decir, el manual de símbolos. Enquiridion es un término latino, ¿verdad? Está en latín y entonces significa manual de símbolos. Entonces, pero es más fácil decirle el Denzinger o decirle el magisterio de la iglesia. Es como el compendio de escritos magisteriales. Y al inicio el Denzinger presenta el credo en dos idiomas. Algunas versiones la traen en español y en griego, otras en español y en latín. Y todos los documentos que trae el Denzinger, siempre para nuestro caso obviamente, vienen en latín y vienen en español. Entonces el número 125 del Denzinger es lo que contiene esta explicación del Concilio Ecuménico de Nicea I, año 325. Pasemos a lo siguiente. ¿Qué significa que sea persona? Ya hablábamos un poquito de esta relación hipostática. Pues el Señor Jesús nos habla de algo muy importante, que el Espíritu Santo es una persona. Pero la persona, según los filósofos, es un ser
con una misión. Ustedes y yo somos una persona. Somos personas humanas, tenemos una misión. Nuestra misión es conocer, amar a Dios y hacerle reverencia, como dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Aunque recuerdo que es conocer a Dios, alabarlo y hacerle reverencia. Creo que es como menciona San Ignacio de Loyola en su libro de ejercicios espirituales. Pero en resumen, es como dice el Señor Jesús en San Juan 17:3, que ellos, es decir nosotros, tengamos la vida eterna, que es conocerte a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Nuestra misión es precisamente tener vida eterna. Y para tener vida eterna, precisamente nosotros tenemos la misión de conocer, amar y servir al Señor. Y transmitir su palabra de la manera en la que nosotros podamos. El Espíritu Santo, claro, tiene una misión: sanarnos, santificarnos, ayudarnos, consolarnos. Lo hemos estado escuchando en los últimos días del tiempo de Pascua, cuando el Señor Jesús nos está hablando que nos va a dejar al Espíritu Santo, al otro paráclito, dice, al otro consolador, al otro guía, al otro Señor, al otro que nos acompañará y nos guiará hacia toda la verdad revelada. San Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando ya no sabemos cómo orar. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Pero también dice el Señor Jesús en San Juan 14, capítulo 14, versículos 15 al 17, y capítulo 16, versículo 7, dice que el Espíritu Santo intercederá por nosotros. Y eso solo lo puede hacer una persona, una energía, una fuerza, un poder. El agua, el fuego, la paloma, el sello, no lo pueden hacer. El aceite tampoco puede interceder por nosotros, pero una persona sí puede interceder por nosotros. ¿Y qué mejor intercesor que el Espíritu Santo? Nos recuerda las enseñanzas del Señor Jesús. Insisto nuevamente, el agua, el fuego, el aceite, el sello no pueden recordarnos nada. Una persona sí lo puede hacer. Ajá, entonces aquí vemos por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona. Nos convence al mundo referente al pecado, a la justicia y al juicio. Nos convence una persona. Nuevamente, agua, aceite, fuego, sello, paloma no nos pueden convencer. Una persona sí lo puede hacer. Pero ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida que el Espíritu Santo sea una persona? Que busquemos la vida de santidad en primer lugar. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida, como decimos en el credo. Espíritu Santo, no espíritu pecador, nos debe llevar a vivir y a anhelar la santidad. A vivir en santidad y anhelando la santidad. Confiar que el Espíritu Santo guía a la iglesia, aunque a veces uno diga, pero ¿qué le pasó a este obispo? ¿Qué le pasó a este sacerdote, a este cardenal? ¿Qué le pasó al Papa también con esta decisión que tomó administrativamente hablando, cuando uno dice, yo no sé por qué pusieron al frente de esta diócesis a esta persona? O qué pasa, o este documento que ha salido que ha creado tanta polémica y división. A pesar de nosotros, el Espíritu Santo dirige a la iglesia. También nos ayuda a evitar las herejías en torno a la Santísima Trinidad. Aquí está la Santísima Trinidad reflejada en esta imagen que es tan ampliamente conocida por nosotros. Y ahora quiero meditar con ustedes así brevemente sobre algunas herejías en torno a la Santísima Trinidad, que desde los primeros años de la iglesia han existido. El monarquismo modalista. En una ocasión, el padre Antonio Zuleta, mi catedrático de Sagrada Escritura de la universidad, nos explicaba de una manera muy sencilla el monarquismo modalista. Se podría resumir de esta forma: Dios Padre se hizo hijo y vino a salvar al mundo. Luego murió en la cruz, subió al cielo y regresó en forma de Espíritu Santo. Absurdo, por supuesto, pero han habido personas que así lo han creído. El padre Luis Mariotti, en su libro Abba Padre, en la página 38, nos explica de esta forma el monarquismo modalista. Dice: acentúa la unidad de Dios y niega la distinción de las personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son más que modos
o maneras diferentes de manifestarse del único Dios, lo que ya les explicaba. Hay personas que pueden pensar en monarquismos modalistas en estos tiempos todavía. Hay que tener cuidado, estudiemos las herejías que se nos presentan. El monarquismo adopcionista, siempre que se habla de monarca es un solo Dios. Monarquismo adopcionista, dice nuevamente el padre Luis Mariotti, subraya también la unidad absoluta de Dios, pero niega la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo es un puro hombre que es adoptado por Dios como hijo. Pueden haber enseñanzas de este tipo, muchas veces sin querer, pero pueden haber herejías en algunas enseñanzas dentro de la iglesia. El subordinacionalismo, subordinado, dice subordinacionismo. El Hijo y el Espíritu Santo son criaturas del Padre, inferiores y subordinados al Padre. Eso enseña el padre Luis Mariotti, que era esta otra herejía. También el Padre es Dios, pero los demás, las otras dos personas divinas, no son Dios. Otra herejía. El diteísmo. Unos autores hablan solo del Padre y del Hijo, sin recordar al Espíritu Santo o identificando al Espíritu Santo con el Hijo, el Señor. Hablan solo hay dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Algunos dicen que el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. Diteísmo, herejía. Tengamos cuidado cuando escuchemos pensamientos como estos. Finalmente, el triteísmo, tres dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres divinidades distintas, unidas entre sí con un vínculo solo moral. Son herejías que podemos estar escuchando ahora, sobre todo con predicadores que quieren enseñar cosas muy novedosas, muy extrañas. Tengamos cuidado, y si alguien nos quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas divinas, iguales en dignidad y en santidad, tengamos cuidado, por favor, hermanos. Cuidado con estas enseñanzas, incluso dentro de la iglesia. Seamos testigos de la Santísima Trinidad en nuestra vida, teniendo una fe pura en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como siempre, hermanos, les deseo que Dios les bendiga y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y digamos juntamente con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Aquí está mi dirección de correo electrónico y el nombre de mi canal de YouTube para que ustedes se suscriban a este canal y compartan estas enseñanzas que son de bendición para cada uno de ustedes. Y no podría faltar nuestra oración para encomendarnos a nuestro Dios y Señor. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que su alma y la de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y si el Señor no lo permite, en un nuevo programa de su programa de bendición, me amó y se entregó por mí.